Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. Hoy vamos a tomar el texto que se encuentra en segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Allí al fondo de la Biblia, usted sabe que el apóstol escribió dos cartas y bueno, estas son a la iglesia. ¿Sí? La iglesia ya estaba no solamente en Jerusalén, sino en varias ciudades se había extendido. Entonces, como apóstol, él envía unas cartas a cada uno de ellos porque estaban pasando por un tiempo de prueba, de persecución, y son palabras de aliento, pero a la vez son palabras para que la iglesia no deje de hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y bueno, vemos el versículo 3, leemos varios versículos hoy: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán de estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podríamos dividir toda esta parte, este pasaje en dos. En primer lugar, la acción de la gracia, ¿sí? Los primeros versículos se nos habla acerca de lo que el Señor nos regaló. Cuando una persona llega a Cristo y le pide perdón por sus pecados, lo recibe en su corazón, la gracia de Dios obra en su vida, perdonándole todos sus pecados y dándole una nueva vida. La gracia de Dios es algo gratis, es un regalo. Dios nos regala la vida eterna a aquellos que crean en Él, ¿sí? Y entonces allí vemos todo, tenemos una cantidad de cosas enormes que el Señor nos da por gracia. Nos da la revelación de Cristo, sentimos su presencia, el Espíritu Santo, empezamos a experimentar todas las características de la nueva vida, el gozo, la paz, el deseo de las cosas del reino de Dios, le predicamos a la gente. Bueno, hay un cambio radical, un cambio tremendo en nuestras vidas, donde nosotros somos una persona completamente diferente. Sabe que hay muchas personas que cuando reciben la gracia, que es un regalo del Señor, no la valoran. ¿Por qué? Porque no les costó nada. Hay personas que lo que valoran es realmente lo que le cuesta. A veces nosotros lo vemos, por ejemplo, lo veíamos en la iglesia antes de la cuarentena, cuando le dábamos el boletín a las personas. Claro, el boletín es gratis, entonces de repente le entregamos un boletín que había sido bien preparado, una persona se esforzó por hacerlo, y nosotros compramos un papel de color, lo mandamos a imprimir y la persona le daba el boletín al nene para que haga dibujitos, no lo leía, no lo valoraba. Pero cuando nosotros le dábamos algo donde tenía que pagarlo, sí, entonces sí, había una valoración. ¿Por qué? Porque me costó algo, me costó, entonces lo cuido. Como yo tuve que hacer una inversión, yo lo cuido. ¿Por qué? Porque entiendo que tiene un precio, tiene un costo. Y esto muchas veces les pasa a la gente con los regalos de Jesús. Jesús te da la vida eterna, te regala todo y la gente no lo cuida. No lo cuida, no lo valora y no entiende que tiene que crecer en esa gracia que el Señor le dio. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que él tenía que esforzarse en la gracia. A mí me costó bastante entender ese término, ¿no? Cómo esforzarse en algo que te regalan. Sí, hasta que llegué a comprenderlo, decir, tengo que valorar el regalo y tengo que
multiplicar ese regalo. Y eso es la segunda parte de este pasaje que estamos leyendo aquí, porque el apóstol primero dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Todo un regalo de Dios, todo gracia. Pero dice versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, la palabra diligencia es esfuerzo, ¿sí? Podemos traducirlo como poner todo tu esfuerzo en añadir. Y allí empieza, hay una descripción de aquello que tenemos que ir añadiendo. Primero tenemos que lograr, ¿sí?, virtud. Después, conocimiento. O sea, vamos subiendo como peldaños en una escalera de crecimiento espiritual. Conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y por último, amor. El Señor dice, bueno, vos recibiste todo esto de gracia, ¿qué vas a hacer? El Señor te regala todo esto, ¿qué vas a hacer? Tenés que crecer en eso que el Señor te dio. Tenés que añadir. Y añadir significa ir a buscar de Dios para que tu vida se desarrolle en esa gracia y se afirme en esa gracia maravillosa. Por eso, el último versículo 8 de lo que leímos, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice, ¿no? Está hablando específicamente de aquello en lo cual nosotros nos tenemos que esforzar. Toda esa descripción, todos esos peldaños de una escalera de crecimiento en la vida espiritual. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? Si nosotros aprovechamos la gracia y la desarrollamos en nuestra vida, siempre tomados de la mano de Jesús, no unilateralmente, sino en unidad con el Señor, ¿esto qué va a hacer? Que nosotros no dejemos de dar fruto. Va a haber algo en nuestra vida que está fluyendo, como esos ríos de agua viva que nos promete el Evangelio de Juan. Si alguno tiene sed, venga a mí y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que dice el apóstol. Bueno, es como que algo estará renovándose día a día. No va a haber apatía en esa persona, no va a haber desgano en esa persona, no va a haber desaliento ni depresión en esa persona, porque todo lo que esa persona está buscando genera en su interior un renuevo y no lo va a dejar estar ocioso, es decir, sin hacer nada y sin dar fruto. Si todo el tiempo vamos a dar fruto para la gloria del Señor, y de esta manera el Señor se va a regocijar y se va a glorificar en nuestras vidas. Mis hermanos, qué interesante esto. El Señor nos ha regalado muchas cosas, pero para que con esas cosas nosotros las multipliquemos en nuestras vidas. Hay algunos pasajes en el Nuevo Testamento donde el Señor le da, ¿sí?, talentos, le da cosas a la gente para que la gente negocie. Y esto también lo podemos aplicar al pasaje de Pedro, que el Señor quiere que nosotros hagamos crecer lo que el Señor nos dio. El Señor nos da algo que tiene un valor incalculable, pero eso se puede aumentar, eso se puede desarrollar, tiene la capacidad de generarse a mucho más, pero esa parte nos corresponde a nosotros. Que con la ayuda del Señor y con aquello que el Señor nos dio, nosotros podamos hacer crecer lo que el Señor nos dio. La vez pasada leí así, al pasar, un montón de tips que hablaban de los empresarios, cómo un empresario puede llegar a ser millonario, y una de las razones que decían allí en esos tips, en esos íconos que describían algunos postulados, decía, porque la persona que es empresaria siempre está reinvirtiendo parte de la ganancia. Y esa es una de las claves que lo lleva a ser millonario. Y tiene razón, ¿verdad? Hay personas que con lo que reciben lo gastan. Y hay personas que con lo que reciben lo reinvierten. Se quedan con una poquita cosa, pero reinvierten todo
o la mayor parte para seguir creciendo. Y con la gracia del Señor es así. El Señor nos da todo gratis, y lo recibimos, nos gozamos, nos alegramos, lo disfrutamos. Pero ¿qué hacemos? ¿Nos gastamos todo eso o reinvertimos para seguir creciendo? Como Pedro nos dice que tenemos que crecer en una escalera hasta alcanzar un peldaño que es el último, el amor, y en eso hay concordancia con el apóstol Pablo en sus cartas. Están de acuerdo los dos apóstoles que el último peldaño es el amor, pero nosotros allí en ese peldaño vamos a demostrar que estamos trabajando, que damos fruto para la gloria del Señor, que estamos bendecidos, que tenemos la salvación asegurada porque estamos creciendo y desarrollándonos para la gloria del Señor. Mis hermanos, vamos a orar en este día. Padre amado, gracias por este día de hoy, Señor, que tú nos has dado tan lindo, tantas cosas, Señor, que tú nos das y Señor, vienen gratis por tu amor, tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a valorar lo gratuito y multiplicarlo para la gloria de tu nombre. Que no nos quedemos, Señor, con eso que nos da y lo gastemos todo, sino que reinvirtamos para que, Señor, nuestra vida se desarrolle en ti. Oh Dios mío, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga.